Hola a todos, es un gusto para mí poderme encontrar nuevamente con ustedes y compartir una reflexión, un repaso de nuestra lección, que es la última lección de este trimestre, que habló del libro de Génesis y estos últimos capítulos que vimos esta semana, que nos dan el desenlace de esa historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ya de la muerte de Jacob y de José. Esta semana aprendimos muchas cosas interesantes y es que todo el libro de Génesis realmente nos prepara para entender toda la Biblia. No podemos entender todo lo que ha sucedido en este mundo si no comprendemos el libro de Génesis. Yo quisiera invitarte para que lo sigas leyendo, para que sigas aprendiendo de estas verdades grandes que nos ayudan a entender el plan que Dios tiene para salvarnos. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe, como nos ha acompañado en las otras semanas, al estudiar, al repasar la lección de escuela sabática. Vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre amante, le damos muchas gracias por esta oportunidad que usted nos concede de sacar unos minutos para hablar de estos temas tan preciosos que fortalecen nuestra fe, que nos hacen enraizarnos en el Evangelio, para que ningún viento de doctrina pueda, Señor, apartarnos de ti. Bendice a todos mis hermanos y amigos que están viendo este video para que puedan crecer y esto sea de bendición para ellos, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces diciendo que el título de la lección de esta semana tenía que ver con Jacob, ya Israel, viviendo en Egipto, cómo fue esa transición, cómo fue ese encuentro. Ustedes se pueden imaginar la emoción que sintió Israel cuando le dijeron que su hijo José estaba vivo, que era dueño de Egipto, administrador de Egipto, era príncipe en Egipto, que le mandaba a llamar y que quería que estuviese con él. Así que eh, vamos a ver que después de que el mismo Dios le revela que debería ir, eh, hay un encuentro maravilloso entre padre e hijo después de tantos años viviendo una mentira que se torna en un clímax precioso en este capítulo final de la historia de José, donde se abrazan, se besan, hay un lugar en Egipto para Israel, para todos sus hijos, que representa el gran plan de salvación que Dios quiere salvar a todo el mundo. Y en Génesis, el capítulo 47, teníamos la lectura bíblica en el versículo 47, ¿sí? Génesis, capítulo 47 y versículo 27. Ahora sí, Génesis 47, 27. Vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Así que encontramos aquí en los capítulos 47, 48, 49 y el 50 la bendición de Israel hacia José, que se la da a sus hijos, Manasés y Efraín, la bendición que Dios le da también a sus otros hijos, que eran una profecía del carácter de ellos, de cómo la forma de ser de ellos les llevaría a vivir de cierta manera, y fueron profecías que se cumplieron también con el nacimiento del Mesías. Así que Israel pasa sus últimos años con un evento maravilloso donde se presenta, ¿verdad? Se presenta en Egipto y siempre desde pequeño me ha llamado la atención de esta civilización egipcia, eh, que en la Biblia es símbolo eh, de ideologías, símbolo de paganismo, porque ellos tenían, así como días, tenían dioses y realmente ocupan un papel tanto en las profecías bíblicas como en muchos eventos interesantes. Cuando hablamos de Egipto, por ejemplo, en las profecías de Daniel aparece como el reino del sur, ¿verdad? Y en las profecías finales se menciona también a Egipto. En,
cuando, cuando Israel siente esa hambre y estaba en peligro la, la descendencia que traería el Mesías, entonces recurren a un príncipe de Egipto, solo que ese príncipe era José. Y luego menciona estos últimos capítulos que todo Israel va a Egipto, reciben de Egipto la salvación de sus vidas. No sé si te llama la atención que este país con idolatría, con tantas cosas malas negativas, un país secular, se convirtiera en una bendición para los hijos de Dios. ¿Y qué no fue así el caso de Jesús cuando Herodes mandó a matar a todos los niños? ¿A dónde los mandó el ángel? El ángel que se apareció a José le dijo, ve, levántate y ve a Egipto. Egipto se convirtió en un lugar de refugio para nuestro Señor Jesucristo en esos años en que le buscaban para matarlo. Ahora, si Egipto es símbolo de lo secular, si Egipto es símbolo de lo malo, ¿cómo es que en algunos momentos fue utilizado como un lugar donde el pueblo de Dios recibió un tiempo de descanso, un tiempo de protección y sobre todo de vida? Y es aquí donde quiero destacar un punto importante respecto a lo secular. Porque últimamente he escuchado que se trata de separar lo espiritual de lo secular, como si lo espiritual fuera una cosa buena, lo secular ya es algo malo, y entonces como que nosotros tenemos que vivir en dos cosas, ¿verdad? El día que vamos a la iglesia, el sábado, nos ponemos el vestido espiritual, ahí cantamos, oramos, y luego como que ese vestido se quita y ahora nos ponemos el vestido secular para ir al trabajo, como que se ha intentado, queridos amigos, separar la parte espiritual del creyente de su vida secular. Y es por eso que a algunos hasta les da temor hacer algunas cosas porque dicen, no, es que esto no lo podemos hacer acá porque acá es la iglesia y acá es el mundo y lo que yo hago en el mundo no lo puedo hacer en la iglesia. Cuidado con traer cosas del mundo a la iglesia. Y aunque en esencia el principio es así, que no podemos practicar lo que hace Egipto en la iglesia, es una realidad, querido amigo, que tú y yo no podemos separar lo espiritual de lo secular. Dios nos hizo seres integrales. Tenemos una parte espiritual, pero esa parte espiritual me debe acompañar en mis actividades seculares. El carro que manejas no lo inventó un cristiano. La ropa que usas no lo inventó un cristiano. Entonces hay muchas cosas. El celular que tienes no lo inventó un cristiano, es algo secular. Pero aún manejando el carro puedes ser cristiano. Aún vistiendo tu ropa inventada por un pagano, puedes ser cristiano. Es decir, que el cristianismo debe abarcar, no debe ser un vestido que nos quitamos cuando se acaba el sábado. La vida espiritual debemos llevarla cuando vamos al gimnasio a alzar pesas. Debemos llevar la vida espiritual cuando estamos manejando y entonces se nos pasa un carro abruptamente delante de nosotros. La vida cristiana debe permear realmente todo nuestro aspecto secular. Aquí vemos a José, que era un hombre de Dios, administrando un imperio secular con ideas de Dios, pero administradas. Miren, los vemos en el capítulo, no sé cuántos lo pudieron leer esta semana, pero vemos a un José muy sabio, muy inteligente, que primero le pide dinero a la gente, cuando se acaba el dinero le pide su ganado, cuando se acaba el ganado le pide sus tierras y luego les deja un impuesto que todo Egipto llegó a ser parte de Faraón, menos los sacerdotes. Entonces, cuando entendemos que ser cristiano no es un vestido que me pongo cuando voy a la iglesia, sino que un cristiano es un vestido que yo llevo al partido de fútbol, que yo llevo a mis actividades recreativas, que yo llevo a mi escuela, que llevo a mi trabajo, que realmente la vida secular se puede llevar en forma espiritual. Es más, otro ejemplo de esto que estoy mencionando ahora y que es tan importante porque lo he visto,
Yo por mucho tiempo trabajé en el departamento de jóvenes y muchas personas se me acercaban diciendo cosas como que no, que el triángulo de los conquistadores, que el mundo de los conquistadores, que eso es inventado. Miren, no podemos nosotros dejar a un lado las cosas que no son inventadas por cristianos simplemente porque no lo hizo un cristiano. Porque si es así, estamos en problema. Esto que yo tengo aquí en mis orejas es algo secular, pero yo le doy un uso espiritual. Yo estoy usando mi vida completa, porque Dios no quiere de mí lo que yo hago el sábado. Dios no quiere de mí cuando yo estoy en lo espiritual. Dios quiere de mí el día completo, las 24 horas. No mi devoción en la mañana, porque algunos hacemos así. Tenemos devoción, leemos la matutina y ya. Nos olvidamos de Dios y empezamos a hacer nuestras cosas. ¿O acaso Dios no nos puede acompañar al supermercado, que es algo secular? ¿O acaso Dios no está cuando yo estoy con mis amigos conversando o cuando estoy en un partido de fútbol? ¿Acaso eso, Dios no cabe allí? Por eso algunas personas se asombran cuando en medio de una actividad se va a orar. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a orar aquí? Es que Dios y la vida espiritual debe permear tanto en Israel como en Egipto. Es cierto, Egipto es símbolo de lo pagano, Egipto es símbolo de lo malo, Egipto es símbolo de idolatría, pero José demostró que se puede vivir en Egipto sin ser contaminado, que se puede ser fiel a Dios mientras hacemos las actividades seculares de la vida toda. Otro ejemplo es Jesús mismo, cuando él hablaba en parábolas. Si ustedes ven las más de 35 parábolas que Jesús cuenta, muchos de los elementos que él usaba eran asuntos de la vida secular, pero que le sacaba aplicaciones espirituales. Mira, cuando logremos este entendimiento, podremos llevar nuestra comunión con Dios a un nivel superior. ¿Por qué? Porque algunos todavía piensan que, por ejemplo, cuando se dice que Jacob hablaba con Dios, que Abraham hablaba con Dios, que no caminó con Dios, se imaginan gente rara en una montaña, como alejado de toda la sociedad y viviendo así sin ningún tipo de relacionamiento para no pecar, estar ahí en comunión con Dios en una montaña. Miren, eso no es lo que estos hombres vivieron. Enoc tenía su esposa, Enoc tenía su familia, tenía su trabajo. Enoc vivía en conexión con Dios mientras vivía en este mundo que es Egipto. Están, están captando el mensaje de Dios. Si nosotros no podemos entender eso, entonces seguiremos viviendo una doble vida, porque nos pondremos el vestido de la iglesia cuando vamos a la iglesia y entonces cuando salimos de allí, pues somos unos paganos completamente y nos olvidamos de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que al ir a la iglesia vistamos ese vestido espiritual y que al salir de ahí nos llevemos ese vestido mientras realizamos nuestra vida cotidiana, poder tener la vida de Cristo en nuestros corazones. Ese es un punto que quiero destacar de la lección de escuela sabática, muy importante, porque Egipto se convierte en un lugar de bendición para el pueblo de Dios. Luego, en el capítulo 46 vemos una palabra interesante que es el momento de la salida. Esto nos recuerda la salida también de Abraham. En el versículo 3, Génesis 46, 3, dice así: Entonces Dios le dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, y no temas en descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. En Egipto crecería el pueblo de Dios. En Egipto serían ellos con vida. Y el Señor le dice: no temas, no tengas miedo de moverte a ese lugar, aunque tal vez no lo conoces completamente y sabes que están perdidos allá, no tengas temor. Y yo te digo, querido joven, no tengas temor de ir a la universidad secular y hablar de la creación de Dios, de hablar del poder de Dios. No tengas temor de ir a un convivio con tus compañeros de trabajo y demostrar que se puede ser cristiano allí también. No tengas temor de hacer algunas cosas porque te van a ver los demás. No, simplemente lleva a Cristo Jesús, mantente con Él mientras realizas
todas las actividades de tu día y verás que el cristianismo y la vida espiritual pueden abarcar lo secular con lo espiritual. Es más, muchas de las cosas seculares se pueden convertir en talentos poderosos en las manos de Dios como dones para bendición de la misma humanidad. Si lo que tú haces con tus manos, ese talento que tienes para cocinar, para hacer, para formar, para crear, lo pones en las manos de Dios, tú serás una bendición donde quieras y no solo cuando vas a la iglesia, sino los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y luego entonces vemos aquí que todo el pueblo va y es llamado en el capítulo 46-47 como un pueblo especial, un pueblo peculiar. Y a veces nosotros, porque lo he escuchado muchas veces, decir que somos un pueblo especial, y yo lo creo, nosotros somos un pueblo especial. Pero a veces nos olvidamos por qué Dios les llamó a ellos un pueblo peculiar o un pueblo especial. Ese pueblo especial no les hacía a ellos superiores a los otros, más bien dice la Biblia que los escogió porque eran el más pequeño. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Ser pueblo de Dios no es apartarnos de los que no son pueblo de Dios. Ellos fueron escogidos para realizar una tarea. Dice la Biblia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Es decir, te llamo a ti no para que te apartes del mundo, te llamo a ti para que conquistes el mundo, para que puedas ser un reflejo de mi carácter al mundo. El hecho de que seamos un pueblo único, el hecho que seamos un pueblo especial, no debe hacernos poner cercas y murallas de los que están afuera. Recuerden la oración de Jesús. Jesús dijo, Señor, no los quites del mundo, solo guárdalos del mundo, guárdalos del mal. Permite que ellos puedan, en medio de esa confusión y suciedad del mundo, ser luz. Entonces eso nunca lo entendió Israel, sino que ellos se sintieron fue orgullosos. Nos podría pasar eso a nosotros, sentirnos, oh, es que yo tengo la doctrina correcta, yo tengo la verdad correcta, y olvidarnos ser una bendición para aquellos que esa luz no les ha llegado. Más bien nos sentimos superiores, nos ponemos a discutir con ellos, nos sentimos que ellos no valen nada y que no merecen. Y por eso cuando alguien escucha por ahí que muchos de otras religiones van a ir al cielo, algunos se asustan. Claro que se van a asustar porque hemos entendido que si no son como yo y no piensan como yo en este pueblo especial, están perdidos para siempre. Amigos, la mayoría del pueblo de Dios aún no ha entrado al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis respecto a Babilonia? Dice, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que en Babilonia hay pueblo. En Egipto hay pueblo de Dios. En el mundo hay personas que sencillamente necesitan un llamado, una esperanza. Son personas que en la luz que han recibido viven hasta con más fe que los que a veces decimos ser del pueblo remanente de Dios, del pueblo peculiar de Dios. Es cierto, somos un pueblo especial. No debemos dudarlo de eso. No debemos, eh, no debemos participar de las actividades que desagradan a Dios. Eso es muy cierto. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar lo que escuchamos, lo que vemos. Todas esas cosas tienen su lugar y son verdaderamente importantes. Sin embargo, cuidado que al sentirte tan especial, ignores a los demás, los veas con menosprecio y te olvides que Dios te llamó con una misión. Porque fíjense bien, la salvación es para todas las naciones, no para una denominación en específico. Jesús no murió por los adventistas, sino la Biblia diría, porque de tal manera amó Dios a los adventistas del séptimo día que dio a su Hijo único. Así no dice Juan 3:16. ¿Cómo dice? Y no te asustes, pero lo dice la Biblia. Jesús murió por el mundo entero. Eres un pueblo especial, lo eres. Eres un pueblo bendecido, lo eres. O sea, lo que quiero dar a entender y lo que la Biblia remarca es que el llamado que Dios le dio a Israel, colocándolo allí en Mesopotamia, no era para que cerrara las puertas a las otras naciones, sino un canal de bendición para el mundo entero.
La cartilla nos habla un poco también en los capítulos 48, 49 y el 50 de la bendición que Israel le da a los hijos de José. Versículo 5 los compara como hijos, los pone al nivel de sus demás hijos. Y luego, viendo el futuro y viendo las características personales de sus hijos, les marca la ruta de lo que pasaría con ellos. Y en forma especial se destacan los versículos del 8 al 11 donde se menciona a Judá y a ese león de la tribu de Judá, anunciando que el descendiente de Judá sería el Mesías esperado. Así que la lección del trimestre y el capítulo final eh, de Génesis nos habla de la tierra nueva, de la esperanza de volver a casa, de que estarían un tiempo allí, de que José pide que no entierren sus huesos, sino que los lleven. Esa bendita esperanza que tú y yo tenemos que tener, de que muy pronto todo esto que estamos viviendo se acabará y estaremos para siempre con el Señor en una tierra que fluye leche y miel, en un lugar donde el Señor ha preparado con amor para todos los que le aman. Así que Dios te bendiga y permite que el Espíritu Santo haga esa obra cada día en ti. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana con la nueva lección de escuela sabática. Y este sábado en la tarde ya iniciamos en el Crisol con Cristo, un nuevo trimestre que va a ser de bendición para todos aquellos que estamos enfrentando problemas en nuestra vida. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque usted una vez más nos permite el estar aquí y ver eh, cómo su Santo Espíritu, Señor, nos va guiando, nos va fortaleciendo en la fe, en el conocimiento de ese Dios maravilloso que tiene una tierra para nosotros nueva, un futuro maravilloso para los que confían en ti, y por eso te damos el corazón. Señor, bendice a cada uno de los estudiantes de tu palabra, porque sabemos que es necesario que en este tiempo dediquemos más tiempo al estudio de esos conocimientos, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca en nuestra vida y Jesucristo nazca en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.